Buenos días. Después de muchas sesiones trabajando el tema del miedo a tener el COVID y el miedo a contagiar a otra persona, me ha parecido interesante hablar de así dos puntos. Uno es el tema de la culpa. ¿Qué es la culpa? La culpa es una emoción que nos sirve ¿para qué? Para reparar, ¿no? Cuando yo le hago daño a una persona, siento culpa y así no vuelvo a repetir esa acción. En este caso es una culpa trampa porque no hay nada que reparar o, dicho de otra forma, hay tanto que reparar que es imposible, ¿no? O sea, siempre lo podríamos haber hecho mejor, siempre podría no haber quedado con esa persona con la que yo no sabía que tenía COVID, siempre podría no haber ido a esa reunión, siempre podría no haber salido de casa desde que empezó la pandemia. No tiene sentido, siempre podría... mi mente siempre podrá encontrar una forma de hacerme sentir mal. Por lo tanto, en este caso es como una culpa trampa, no es una culpa reparadora. Si tú estás haciendo lo que ya debes, ¿no? Estás protegiéndote, siguiendo, ¿no? lo que crees que tú, en tu caso, lo que tú crees que tienes que hacer y no estás voluntariamente contagiando a nadie, la culpa no tiene sentido porque no hay nada que reparar, porque la reparación sería no vivir, no tener vida, no salir de casa y eso no puede ser. Así que nadie que no haya hecho el contagio voluntario tiene para nada la culpa de haber contagiado a otra persona. El segundo punto es el miedo a tener el COVID. Aquí tenemos que ver hasta qué punto, porque como ya sabemos, el miedo es normal y nos ayuda y tiene su parte positiva, que es la de protegernos, ¿no? Pero el problema es cuando ya es limitante. Aquí tenemos que ver por qué puede ser este miedo limitante. Puede ser que haya un miedo origen a trabajar, por ejemplo, igual tengo mucho miedo a la muerte, mucho miedo a la enfermedad, igual soy una persona hipocondríaca, por lo tanto, si hay algún aspecto de estos, lógicamente la situación del COVID la va a disparar y entonces lo que tengo que trabajar es ese miedo originario. El COVID es solo es algo externo que dispara algo que ya tengo que yo trabajar en terapia. ¿Cómo lo hacemos para dejar de tener miedo a algo que es incierto y que yo no puedo controlar el no tener, ¿no? Porque la primera parte, lo que primero nos nace, al menos es lo que veo en consulta, no es evitarlo a toda costa. ¿Qué ocurre? Que el intentar evitar a toda costa algo que no depende de mí, que yo pueda tener algún día, porque la única forma de que dependiera de mí es no salir de casa, por lo tanto no puedo controlarlo al 100%, eso lo que hace es generar un miedo aún mayor al COVID, ¿no? ¿Qué es lo que puedo hacer? Pues la forma de trabajar un miedo a algo incierto es permitiéndolo. Hacemos el gesto contrario con la mente. Me lo voy a permitir. No sé si lo voy a tener o no, porque no lo puedo saber, pero vamos a permitirlo. ¿Cómo? Pues primero, mentalmente dando la opción a que eso pase. Seguramente todos vayamos a tenerlo en algún momento u otro y seguramente lo vayamos a pasar todos. Por lo tanto, voy a permitirme que ese miedo se dé. Y aparte de permitirlo, en lugar de luchar contra él, voy a prepararme, voy a preparar confianza, voy a preparar valentía por si ese momento se da. Si yo doy por sentado que en algún momento de aquí al futuro voy a tener el COVID, ¿cómo me puedo preparar para llevarlo de la mejor forma en lugar de luchar contra un fantasma y hacer que este fantasma se haga mayor, ¿no? Pues, por ejemplo, haciendo ejercicio, todo lo que tenga que ver con el sistema inmune, ¿no? ¿Cómo puedo mejorar este sistema? Haciendo ejercicio, tomando la luz del sol, ¿no? Todos estos aspectos que sabemos que ayudan al sistema inmunitario. ¿Y cuál es uno de los aspectos que más ayudan al sistema inmune? No tener miedo. Sabemos que el miedo afecta al sistema inmunitario debilitándolo. Yo no soy una experta en el tema, ni mucho menos, pero en resumen, lo que hace el miedo es subir el cortisol. Este cortisol afecta al sistema digestivo, de forma que las funciones que tiene que hacer la microbiótica de dejar pasar pues lo bueno y ponerle barreras a lo malo no funciona de forma correcta, de manera que tenemos muchísima más facilidad para ponernos enfermos. Por lo tanto, ¿cómo salgo del miedo? Pues como os he dicho, permitiéndolo.
Seguramente lo vayamos a tener, lo vayamos a pasar todos, voy a pasarlo de la mejor forma posible. Viendo a noticias o dejando de ver noticias que me hagan estar en el miedo, viendo a personas que me ayudan, personas que me hacen reír, personas positivas, en tener contacto con la naturaleza. ¿Cuáles son las emociones contrarias al miedo? La gratitud, el amor, la alegría, pues buscar formas de contactar con esas emociones. Y si te resulta muy difícil y necesitas ayuda, pues pide ayuda, pídela, ¿de acuerdo? Trabajar el miedo a la muerte, porque todos vamos a morir. Entonces lo que podemos escoger es no vivir muertos, por decirlo de alguna forma, ¿no? No estar continuamente viviendo en el miedo, sin vivir limitados, dejando de hacer cosas por miedo a algo que va a suceder. Por lo tanto, vamos a vivir de la mejor forma posible y de la forma más plena que podamos. Así que trabaja tus miedos, trabaja la hipocondría, trabaja tu cambio de mentalidad, permítete que suceda todo lo que nos pueda suceder, porque así es la vida, está llena de cosas buenas y cosas, pues a lo mejor no tan buenas, son neutras, pero las interpretamos así, y pide ayuda si es necesario.